Buenas tardes para todos, todas. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Noel Varela, yo integro la Comisión de Jornadas de ITEPSUR, comisión que está presidida por Julia Lisman, una gran colega y amiga. Así que bueno, les quiero dar, además de las buenas tardes, la bienvenida y agradecerles por haberse conectado, por la participación a este encuentro en nombre del Instituto, de su presidente Alejandro Catania, su vicepresidente Cristian Scoponi y de todos los que formamos parte de la Comisión de Jornadas. Para el día de hoy tenemos un encuentro que se circunscribe en el marco ya de un ciclo que desde el año pasado en la Comisión venimos trabajando, que hemos denominado la investigación penal del siglo XXI. Y hoy, de cara a la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la justicia federal de Buenos Aires y penal económico, nos pareció interesante abrir un pequeño ciclo de 3 encuentros vinculado a temáticas novedosas de lo que es un código de procedimiento que tiene un claro y marcado corte adversarial, acusatorio, y sobre el que seguramente todos tengamos bastantes preguntas, interrogantes, dudas. Así que la idea es generar estos encuentros para poner temas en común y debatir ideas y intereses en común. Así que bueno, además de agradecerles, les quiero presentar al doctor Lucio Crosita, que también integra la Comisión de Jornadas de ITEPSUR. Él va a ser el encargado de moderar el encuentro de hoy, va a dar alguna presentación de los expositores, nos va a dar algunas pautas de cómo va a ser el encuentro y algunos tips más que seguro tiene para todos nosotros. Así que, Lucio, te agradezco de antemano por todo el trabajo para este encuentro que has hecho posible y bueno, te doy la palabra. Bueno, Juan, muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Gracias por conectarse. Como les decíamos, hoy es el primero de los 3 encuentros que tenemos programados para hablar sobre la implementación de este nuevo Código Procesal Penal Federal. Y precisamente para eso tenemos el honor de tener a dos panelistas de lujo con amplia trayectoria y experiencia en litigación oral y penal en códigos que se han implementado con anterioridad, en este caso en la provincia de Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires, de carácter netamente acusatorio, adversarial y oral. Como el tiempo es tirano, sin mayores preámbulos, voy a presentarles primero a la primera expositora, la doctora Clarisa Fuentes Rubio. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, es magíster en gestión judicial de la Universidad de Mendoza. Trabajó durante más de 8 años en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, formó parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y actualmente se desempeña como abogada de la matrícula especializada en Derecho Penal Económico. Ella nos va a hablar sobre el nuevo paradigma del sistema acusatorio adversarial y el impacto de la oralidad en el proceso penal. Así que, sin más vueltas, Clarisa, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Lucio. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Juan, también. Bueno, estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes, de poder acompañarlos. La verdad que me parece que el ciclo que han armado desde la Comisión de Capacitaciones de ITEP es un ciclo que lo han pensado, creo, para 3 encuentros, pero seguramente después de estos 3 encuentros se va a dar la posibilidad de que aparezcan otros temas para ir tocando en todo esto que significa un gran cambio para nuestro país, un gran cambio que viene de la mano de un cambio que es latinoamericano, digamos. Así que ahí un poco la idea es que haga una introducción acerca de lo que sería este cambio de paradigma. Hice una pequeña presentación como para ir acompañando, porque me parece que por ahí para Zoom es una buena compañía ir viendo algunas palabras escritas, aparte de mi voz de fondo. Sí me interesa saber si ustedes lo pueden ver. Y yo voy a... Se ve perfecto, Clarisa. Sí, ¿Lo ven sí. bien? Fantástico. Bueno, esta primera parte del módulo le hemos dado este título, un poco lo conversamos mucho
con Juan, la idea es como poder, como les decía, englobar algunos temas que son como de gran importancia y que sea como un puntapié más de cuestionamientos y de dudas para que ustedes también luego puedan enfocar sobre qué van a querer profundizar. Como les decía, bueno, el título es Nuevo paradigma del sistema acusatorio adversarial y el impacto de la oralidad en el proceso penal. Les decía que es cuando no menos ambicioso porque la verdad que hablar de todo lo que implica la incorporación de un verdadero sistema adversarial y de la oralidad al proceso penal es para muchísimo más que 45 minutos. Pero sí teníamos esta idea de que se llevaran algunos puntos claves. Van a ser tres ejes principales que ahora se los voy a ir desarrollando, pero no quería también, menos mal que me puse esto, no quería dejar de hacer dos cosas. Una, agradecer a ITEP, agradecer al doctor Alejandro Catania, que es un gran colega y tuvo el placer de dirigir la diplomatura de Derecho Penal acá en la Universidad de Champagnat durante más de 3 años junto a él. Y bueno, hacer una mínima presentación que ya la hizo Lucio. Yo tuve la oportunidad de acompañar toda la reforma del proceso penal acá en Mendoza, de un sistema mixto a un sistema plenamente adversarial y acusatorio a través de la ley 9040. Yo trabajaba, era prosecretaria relatora, entré por concurso como prosecretaria relatora y luego pasé a un cargo de gestión, o sea, empecé a trabajar para la coordinación del Foro Penal de Adultos y el Foro Penal Juvenil. Esto lo anticipo porque en mi caso en particular sucedió algo que puede pasar para muchos que son funcionarios hoy en justicia, que es un gran cambio de rol, o sea, yo pasé de hacer proyectos de autos y sentencias a aprender a trabajar en gestión. Por eso luego hice la maestría especializada en esto, ¿no? En gestión judicial. Y empezar a trabajar con otros conceptos más asociados, si se quiere, a las administraciones de empresas, porque uno empieza a hablar de categorías, de indicadores, de fortalezas, de debilidades, cómo medimos, cómo organizamos, cómo hacemos una agenda de audiencias, cómo hacemos un sistema informático para poder canalizar todo esto nuevo y que sea lo más plausible posible, tanto para las partes, para los litigantes, como para los trabajadores, ¿no? Dentro del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa también. Así que, bueno, es un poco también para que conocieran desde dónde también puedo responder algunas dudas si es que aparecieran, que es desde ahí, desde esos lugares. Les decía que vamos a concentrar nuestra agenda de hoy en 3 puntos principales en esta primera parte del conversatorio. En primer lugar, la estructura del proceso adversarial y acusatorio, con la audiencia oral como eje central, la teoría del caso como herramienta principal de los litigantes y la importancia clave de la oficina judicial como escenario donde se desenvuelve la audiencia oral. ¿Cuál es nuestro punto de partida a nivel regional y nacional? La implementación del código de la ley que modifica el Código Procesal Penal Federal, que ya saben todos que fue desde el año 2015, no es caprichosa, sino que hace referencia a más de 30 años de fortalecimiento del sistema procesal penal adversarial. Como pueden ver ahí, ya Guatemala, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Costa Rica e incluso nuestro país vecino Chile ya venían implementando estas reformas y esto hace caso directo a muchos informes, esto lo dice Binder en alguna de sus publicaciones, algunos informes post-dictaduras en donde era la misma sociedad la que reclamaba mayor transparencia por parte del sistema judicial, que saben bien que para aquellos que hacen consultas quizás o que alguna vez lo hayan visto, el Poder Judicial es uno de los organismos del Estado con peor visión por parte de la sociedad.
Esto de que siempre estamos en torno al concepto de la corrupción, de cómo se resuelve, de por qué. Bueno, la idea de que exista un sistema oral y adversarial desde los albores de la investigación penal preparatoria responde a esto, a un criterio de mayor transparencia para con la sociedad, que por supuesto va de la mano de un sistema democrático. En América Latina podemos decir que hoy tenemos 3 generaciones de Código Procesal Penal, ya todos más orientados hacia una tercera generación, pero bueno, la primera generación llevaba toda la información al juicio oral, es decir, el juicio oral era el eje. Nosotros recibíamos la denuncia, se hacía una investigación penal, por supuesto, más en términos inquisitivos, con el método por escrito, pero todo terminaba resolviéndose en el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio era lo oral y público, y este es uno de los grandes cambios que se van a poder ver con el nuevo mandato de la ley. Lo van a poder ver en la forma en la que está pensada resolver el conflicto entre las partes. La segunda generación, la oralidad comienza a aparecer en las audiencias previas al juicio, y ya la tercera generación hay un consenso en que toda decisión jurisdiccional debe ser tomada en audiencia oral. Si se quiere un correlato de este en el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de muchas provincias, tiene que ver con la prohibición de que los funcionarios sean los que redacten proyectos de autos y sentencian, porque implica una decisión jurisdiccional. Entonces, esto debe ser resuelto en audiencia oral, con contacto de visu de las partes y contacto de visu de quienes son imputados y víctimas en el proceso. Como les decía, esto tiene varias consecuencias. Abuelo de pájaro, y solo algunas menciones respecto de los actores del proceso y del proceso concretamente. Hay un cambio muy fuerte en el rol del juez, porque como saben, el sistema procesal adversarial, acusatorio y oral pone como titular de la acción al fiscal, es decir, está en cabeza del Ministerio Público Fiscal la titularidad de la acción, la investigación. Y esto es un gran cambio porque antes teníamos a los jueces de instrucción que tenían facultades bipartitas, ¿sí? Si se quiere. Hoy vamos a tener un juez que debiera ser un juez de garantías. Aquí en Mendoza el juez de garantías pasó a tener funciones correccionales, de flagrancia y de ejecución, como también en muchas otras provincias. Y concretamente lo que se empieza a jugar ahí es que para quien fue juez de instrucción, el rol de la independencia durante la audiencia oral comienza a ser un juego de bisagra, porque la verdad es que uno viene acostumbrado a un rol. Si vos fuiste juez de instrucción, probablemente hayas tenido facultades de investigación, y esto, mientras seas juez de garantías durante una audiencia de medida cautelar de prisión preventiva, no vas a poder hacer ni siquiera un gesto físico que haga referencia a que quizás estás de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal o que no lo estás en la forma en que lo hizo. Hay algunos fallos que hacen referencia a este rol de independencia y de independencia, hablan algunos autores, que dan cuenta de la importancia incluso de la gestualidad que tienen que tener las partes durante la oralidad. Todas cuestiones a las que no estamos acostumbrados, o no estábamos acostumbrados muchos, porque estábamos acostumbrados a escribir. No es lo mismo escribir que estar en una sala de audiencia y saber que tenemos un tiempo acotado para hacer el planteo que corresponde en el momento procesal que corresponde, ¿sí? Esto deviene en la segunda apreciación que me gustaría hacer respecto a las partes. Las partes, al estar muy acostumbradas al sistema mixto o inquisitivo, también están acostumbradas a escribir lo que piensan, a citar doctrina, a citar jurisprudencia, y esto ya en la audiencia oral van a ir viendo, en la medida que el proceso vaya avanzando, que se va acotando y que hay que ir al objeto de la audiencia. Si estamos en una audiencia de apelación,
vamos a tener que irnos a los agravios, no vamos a poder estar reeditando todo lo que sucedió, los hechos, la forma, el modo, el lugar, porque estamos en una audiencia de apelación. Esto nuevamente parece una nimiedad lo que estoy mencionando, pero les puedo asegurar que en el momento en que nos sentamos a hablar en el rol que sea y que nos toque en la audiencia oral, cuesta mucho. Por eso es muy importante la capacitación permanente, el entrenamiento permanente, mientras paralelamente se va desarrollando la implementación del sistema penal adversarial y acusatorio. Con respecto al juicio oral, lo adelanté un poco previamente, ya no va a ser el espacio en donde vamos a ir a depositar todos los planteos, los que fueren criterios de oportunidad, prueba, sino que todo esto van a ver que por una cuestión de visión, que es una visión estratégica del proceso, va a tener que aparecer al principio. ¿Por qué? Porque se dice que los procesos acusatorios, me voy a referir al proceso adversarial y acusatorio oral solo con esta frase, por una cuestión de reducir la cantidad de palabras para expresarme, pero saben que cuando hablamos de proceso acusatorio siempre yo en verdad voy a estar haciendo hincapié en lo adversarial, porque el proceso ya es acusatorio. Vieron que normalmente hoy en día en las ofertas académicas se habla mucho de esto, o en las reformas se habla de reforma, el proceso acusatorio. El proceso ya es acusatorio, lo ha sido siempre, porque siempre hubo un órgano que acusó y otro que se defendió. El Ministerio Público Fiscal acusa y la defensa se defiende, valga la redundancia. Lo que cambia ahora, o el eje del cambio, es lo adversarial, ¿sí? El juicio oral entonces ya no va a ser el momento procesal en donde vamos a irnos a discutir todo, donde vamos a ir preparando todo durante la investigación penal preparatoria para llegar hasta ahí, sino que vamos a tener que ser inteligentes sobre cómo vamos a ir haciendo planteos en los momentos procesales indicados. Y esto da cuenta del cuarto aspecto novedoso, al menos para mí, respecto de la reforma, que es la importancia central de la audiencia de etapa intermedia o audiencia de control de acusación, porque en verdad este es el punto en donde de verdad vamos a saber si es necesario, y esto requiere de mucha formación también por parte de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, si es necesario realmente llevar ese caso a juicio o si vamos a poder encontrar alguna salida alternativa. En cuanto a la estructura del proceso adversarial y acusatorio con la audiencia oral como eje. Como les dije, el proceso ya es acusatorio, es decir, hay una parte que acusa, es el Ministerio Público Fiscal, y otra que defiende. Eso lo sabemos todos los que estamos presentes acá. Lo novedoso son dos, si se quiere, puntos. Por un lado, el principio adversarial, cómo se pone de relieve el principio adversarial. ¿Por qué? Porque todo lo que se introduzca al proceso debe litigarse, absolutamente todo. No solo la prueba, cualquier tipo de planteo, sea un planteo de nulidad, sea un planteo de riesgo procesal, sea, todo se va a litigar durante la audiencia oral. ¿Cómo se va a litigar? A través de lo que las partes sean capaces de argumentar en esa audiencia oral, desde el comienzo de la investigación penal preparatoria y ya no con la mirada de llegar al juicio, ¿sí? Cuando digo esto debe litigarse como a través de lo que las partes sean capaces de argumentar, voy a hacer una especial referencia. Se supone que el juez que está sentado y tiene la capacidad de decidir, juez o jueza, por supuesto, no debiera estar en consulta de un expediente escrito. ¿Por qué? Porque eso viola el principio adversarial. Lo que yo voy a resolver como juez o como jueza se tiene que plantear durante la audiencia. Las partes tienen que ser capaces de evacuar sus planteos durante ese momento, ¿sí? Lo que está escrito termina siendo un acompañamiento o termina siendo un registro de lo que va a ir pasando durante la producción de esas audiencias. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo código, ¿sí?
Entonces les decía que ya no vamos a estar mirando al proceso penal de manera lineal, sino de manera estratégica. Otro aspecto novedoso dentro de este punto es que el proceso siempre se nos ha enseñado que, o por lo menos mientras estamos en la universidad, que el proceso lo que busca es la verdad real. Si se quiere, el mandato de la reforma es más la finalidad de la solución del conflicto. Es decir, aquí, durante el proceso adversarial y acusatorio, los métodos alternativos son los que cobran mayor virtualidad. ¿Esto quiere decir que nos vamos a abusar de la figura del juicio abreviado? Pues no. Todos los sistemas acusatorios que se abusan de la figura del juicio abreviado quiere decir que no hicieron los planteos adecuados durante las etapas anteriores del proceso, porque no hicieron un estudio del caso adecuado desde el principio de la investigación penal, ¿sí? Estos dos gráficos para mí, por ahí lo tratan como o con estos dos gráficos que no me pertenecen, le pertenecen a la gran Leticia Lorenzo, que es jueza penal en Neuquén, y yo recomiendo mucho la lectura de sus libros, como también si la pueden escuchar en algún congreso, que la puedan aprovechar porque la verdad que es bárbara para transmitir conocimientos, es muy generosa y es muy práctica y muy clara y tiene mucha experiencia. Yo en la última filmina que traje acá les hago una recomendación de alguna bibliografía si quisieran consultarla, y hay algunos libros que yo he utilizado de ella para presentar estos temas, como otros también que he tenido el placer de investigar, entre ellos Juicio por Jurados. Pero bueno, esto les decía, ¿qué es lo que cambia? Pasamos de una visión lineal o de trámite a una visión de momentos o estratégica. Esta visión lineal o de trámite es propia del sistema inquisitivo o escrito, ¿sí? Y ayuda a entender que todo lo que entra va a salir por la misma puerta, es decir, todo va a pasar por la entrada de la investigación penal preparatoria, va a ir hacia la etapa intermedia, el juicio, la etapa recursiva y la ejecución, ¿no? Leticia dice, con los mismos sellos, con los mismos pasos y, si es posible, con la mayor cantidad de hojas en el expediente. Y este es, si se quiere, el mayor de los desafíos en términos de organización de trabajo y de litigación técnica del nuevo procesal penal. Pasar a esto, ¿no? Que es una visión de momentos o estratégica, una visión de finalidades. Cada espacio, cada momento tiene una finalidad específica y nos permite ir dejando fuera de la esfera de lo jurídica penalmente importante o que le importa al Estado de Derecho, ciertos casos que queden fuera de esta esfera. ¿Por qué? Simplemente porque no requieren ser investigados. Y esto es muy importante porque pone de resalto los roles de las partes en el proceso, ¿sí? A mí me encantaría poder hacer una capacitación completa sobre esto. Recomiendo mucho que si encuentran alguna lo hagan, porque hay solo al respecto de este gran círculo que está acá planteado, ¿no? La admisión del que se va como achicando, ¿no? La gran bolsa de casos que pueden aparecer como posiblemente un caso que deba ser investigado, cuáles son los filtros o estándares que tienen que pasar para llegar efectivamente a una acusación y que estemos dentro de la investigación penal preparatoria, cuáles son los estándares que yo debiera alcanzar para que supere la etapa del control de mérito de acusación, para así poder lograr llegar a la etapa de juicio oral. Reitero, los procesos, los sistemas acusatorios adversariales sanos llevan la menor cantidad de casos al juicio oral. ¿Por qué? Porque pudieron ir interviniendo durante estas etapas previas
con soluciones alternativas del conflicto, porque reitero, la mirada no es la de alcanzar la verdad real, que creo que gran parte de nosotros podemos llegar a coincidir en que la verdad real, bien, es algo a lo que nos acercamos, ¿no? Es utópico, la verdad es que es una construcción y no sabemos si llegamos ahí. Aquí lo importante es solucionar el conflicto entre los litigantes, ¿sí? Para eso, el Ministerio Público Fiscal debe estructurarse para tomar decisiones durante el proceso. Yo creo que es el Ministerio Público Fiscal una de las partes dentro de esta gran reforma que debe estar mayormente capacitada y mayormente formada, sobre todo en teoría del caso, sobre la que me explayaré muy brevemente un poquito más adelante. Esto, la herramienta de la teoría del caso permite ir tomando decisiones durante el proceso y no patearlas hacia adelante. Porque, lógicamente, si es un caso que no advierte prueba, es preciso que sea desestimado en la etapa de admisión del caso o bien en la etapa de investigación penal preparatoria. Tomar decisiones en los primeros momentos de la investigación y no cuando ya están todos los plazos vencidos. ¿Cuáles son los casos que requieren investigación y cuáles no? Ya sea porque no constituyen delito, porque pueden ser desestimados con un eventual sobreseimiento en el albor de la investigación o porque simplemente no puede identificarse el autor. ¿Cuántos casos vemos que llegan hasta juicio oral sin una prueba o sin superar el estándar de prueba requerido para estar en esa etapa? Y de los que sí, ser capaces de identificar cuáles tienen la posibilidad de una salida alternativa, como una suspensión de juicio a prueba o cualquiera de las otras que prevé el Código Procesal Penal. En el caso de la defensa, el rol va a ser muy importante porque va a ser quien va a promover estas soluciones previas. Estas soluciones previas que van a ser más convenientes para ese caso en particular. No todos los casos son una bolsa de casos que tienen las mismas soluciones. Van a aparecer soluciones para esa persona y para esa víctima en particular. Bien, dicho esto, les decía que me parecía muy importante, acá les agregué como un pequeño cuadrito de lo que sería hoy el proceso en el Código Procesal Penal Federal, ¿no? Esto de la etapa de la investigación y la importancia de la audiencia de formalización, porque ahí es donde nosotros vamos a poder hacer todos los planteos que sirven de filtro, ¿sí? Ya vamos a ir pudiendo ver si es un caso que va a poder llegar a una conciliación o a una reparación integral, si puede haber suspensión del proceso a prueba, si hay criterios de oportunidad o si simplemente podemos desestimar o archivar ese caso, que no es necesario que sea investigado, ¿sí? El filtro en la primera etapa del proceso adversarial y acusatorio es bien reducido, bien estrecho, ¿sí? Bien. Segundo eje de la agenda que teníamos planeada para hoy y que se vincula a esto y que ya hice mención también. La teoría del caso como herramienta principal de los litigantes. Les decía que es muy importante que las partes, defensa y Ministerio Público Fiscal, puedan tener, y los jueces también, por supuesto, porque van a ser quienes tengan que resolver los distintos planteos que ellos vayan haciendo, y la idea es que los planteos se resuelven in voce en el momento. Los cuartos intermedios perjudican al sistema acusatorio y perjudica a la agenda de audiencias y perjudica al administrador o administradora de esa agenda de audiencias, como también al colegio de jueces, porque los tiempos se empiezan a reducir. Y cuando tenemos personas detenidas en el medio, eso se agrava. Entonces, la capacidad de los litigantes de poder construir la verdad desde el principio de la investigación es clave. ¿Qué es la teoría del caso? Es un modelo de construcción de la verdad al interior del juicio oral, que se estructura en torno a la lógica del debate o a la competencia entre versiones y al control de la información por la actividad de las partes involucradas.
Básicamente, cuando nosotros utilizamos teoría del caso para poder investigar o dar cuenta de cuál va a ser los argumentos o la realidad sobre la cual nosotros vamos a acusar como Ministerio Público Fiscal o vamos a defender a nuestro imputado frente a esa acusación, se va a basar en 3 ejes principales: los elementos de la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria. De vuelta, este cuadro parece una pavada y ustedes dirán, ¿para qué quiero un cuadro si yo hago esto hace miles de años y yo sé cómo se hace? Yo les puedo asegurar que cuando uno empieza a trabajar los casos desde esta lógica, todo cambia. Cuando hablamos de elementos de la teoría jurídica, voy a ir a un ejemplo muy sencillo, el que usamos siempre también, o que usan con nosotros en la facultad, que es el homicidio. El que matare a otro. El que matare a otro, tiene que haber una o más personas que ejecutan la acción, todos lo sabemos, y el resultado, muerte. O sea, tiene que haber una persona que ha fallecido. Esos son los elementos de la teoría jurídica. Por supuesto que en casos más complejos, este cuadro lo vamos a tener que ampliar y lo vamos a tener que pensar y repensar, sobre todo en materia penal económica, donde tenemos un montón de otros factores que interceden aquí. Pero no me quise traer un ejemplo de eso porque nos íbamos a volver locos, sencillamente. Pero sí que vayan como entrando en esto quienes no lo hayan hecho, porque es una herramienta bárbara para poder pensar los casos desde otro lugar. Los elementos de la teoría jurídica: el 1 podría ser quiénes fueron los autores, el 2 quién es la persona que ha muerto, y después circunstancias de tiempo, modo y lugar. A eso se le va a corresponder una teoría fáctica, es decir, si yo tengo un elemento 1, que es una persona o 2 o 3, como fueran, que matan, yo tengo que contar una historia sobre cada una de estas personas, sea que me toque el rol de acusador o sea que me toque el rol de defensora. Yo tengo que contar una historia para cada. Si no tengo historia, no voy a tener pruebas. Es un correlato que se va dando, una trayectoria que se va dando de manera estamentada, y cuando uno lo va haciendo, va calzando o no calza. Sobre todo para el Ministerio Público Fiscal, para sincerarse sobre si de verdad tenemos o no prueba para acusar a esta persona en una audiencia de acusación frente a un juez, en donde yo tengo que ser clara y no puedo estar citando doctrina y jurisprudencia para acercarme a lo que yo creo que pasó, sino hacer hincapié en lo de que verdad, en lo que realmente puedo probar, ¿sí? Bien. Con respecto a la audiencia oral y a la capacidad de los litigantes de poder plantear sus teorías del caso, reitero la importancia de la capacitación permanente. Pero todo esto no podría ser posible si no existiera una estructura de oficina judicial. Este modelo lo tienen todas las provincias que ya llevan más de 10 años implementando sistema acusatorio y adversarial, como también lo tienen nuestros países vecinos. Lo tiene Chile, lo tiene Bolivia, lo tiene Colombia, todos con realidades muy diferentes. Durante el año pasado tuve la oportunidad de acompañar la implementación de las primeras jurisdicciones dentro de la República Argentina que fueron implementando este sistema, entre esas Rosario, Mendoza, General Roca. Uno de las grandes consultas o preguntas o dudas e incertidumbres, miedos incluso que habían, circundaban la idea de la oficina judicial y de la reestructuración y funcionamiento, sobre todo en lo que hace a la tarea de los operadores y las operadoras judiciales. Lo cual no es menor y es lógico, porque la realidad es que cambia. En muchos casos, por ejemplo, como ya dije, la función de quien era relator y hacía estos proyectos de autos y sentencias, eso deja de existir necesariamente, porque lo jurisdiccional lo tiene que resolver el juez o la jueza, no lo puede resolver un funcionario. ¿Por qué? Porque simplemente no ha rendido el concurso para ser juez y porque simplemente no tiene esas facultades asignadas
porque para eso existe un rol y existen pasos para llegar a ese rol. Que lo hagan funcionarios es una mala práctica. Y es a lo que estamos acostumbrados, es una mala práctica. Entonces, la oficina judicial y la reforma es la oficina judicial el gran escenario en donde se va a desenvolver la audiencia oral y en donde van a poder actuar estos actores que son las partes del proceso, ¿sí? Entonces, es muy importante que a la reforma también se le acompañe luego con distintas acordadas que puedan, por un lado, administrar esta división de funciones administrativas y jurisdiccionales, porque existe una prohibición, o sea, es decir, bueno, tal persona ya no va a dejar de realizar esta función, ¿qué función va a realizar? Esto es muy importante que el Ministerio de Justicia también lo vaya administrando y las mismas acordadas locales de cada jurisdicción vayan viendo de qué manera van a refuncionalizar, porque es importante, ¿sí? Vamos a dedicar estos cargos a cargos de gestión, vamos a darle la posibilidad de que integren el Ministerio Público Fiscal o la Defensa porque van a necesitar más personal. Bueno, eso lo irá viendo cada jurisdicción en su momento. Y después, no menor, la organización judicial horizontal. Esta idea o este mandato también de la reforma está atado a la creación de colegios de jueces. ¿Por qué horizontal? Porque estos colegios de jueces lo que van a hacer es, en algunos casos, hasta controlar las decisiones unos de otros. Va a estar la posibilidad de que un juez o una jueza tome la decisión sobre un caso y en el mismo colegio, por alguno de los recursos planteados por las partes o por la misma, no solo la recusación, sino que el mismo juez sea parte de ese caso por alguna cuestión en particular, la resuelva el mismo juez en el mismo estamento, ¿sí? Entonces esto también les va a dar una nueva forma, va a aparecer una nueva forma de diálogo entre quienes integran ese colegio de jueces. En fin, esto sería como así, como un gran paneo de lo que va a ir sucediendo, de lo que ya está pasando en las jurisdicciones en donde se ha implementado. Como les dije, la idea es que hoy yo, o mi intención ha sido abrir la puerta a que tengan como un pequeño paneo de este nuevo paradigma, sobre todo orientado en lo que considero que es lo más importante de la reforma, y me parece que puede ser una buena oportunidad para un disparador, ¿no? Sobre, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí hoy me interesa más frente a la reforma? Probablemente me interesa seguir trabajando en el Poder Judicial y poder formarme en gestión, porque esto es lo que va a ir sucediendo. Bueno, me formo en gestión o no, me interesa trabajar más desde el litigio porque esto me va a acercar más al proceso penal. Bueno, ver la posibilidad de cómo trabajar para el Ministerio Público Fiscal o para la defensa, pensarnos desde qué nuevo rol queremos ejercer, porque necesariamente lo único constante es el cambio. Así que bueno, ahí les dejo una pequeña filmina con mucha bibliografía, que es, como les dije, la que yo he utilizado en distintas oportunidades. Hay muchas más. Si necesitan, yo estoy abierta a lo que crean que pueda serles útil y colaborar. Y bueno, eso sería todo por lo pronto y les agradezco mucho el espacio y el tiempo y también a ITEP nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Julia. Muy clara, brillante la exposición. Tengo un montón de preguntas. Aprovecho que justo están ahí consultando en el chat. Para dar presente pueden dar por escrito. Si necesitan un certificado, siguen ahí el link que los dejamos y ponen sus datos. Y si quieren hacer una pregunta para hacerlo de manera ordenada, les pido que lo pongan en el chat y yo ahí la voy a ir transmitiendo a Clarisa. Bueno, y mientras tanto, yo te hago una pregunta que me surgió mientras estabas explicando y dada tu experiencia como litigante, como abogada defensora de la matrícula, ejerciendo en procesos acusatorios, si tuvieras que darle un consejo a algún abogado defensor que se crió en un procedimiento inquisitivo
¿Cuál crees que sería el mayor de los desafíos que tendría enfrente a una audiencia oral en un sistema eh, adversarial? Bueno, gracias, Lucio. Muy buena pregunta, porque fue una pregunta que yo me hice también cuando arranqué como litigante. La verdad es que yo creo que la mejor recomendación que podría darles es que sean honestos con ustedes mismos. Sean honestos, sean realistas con lo que tienen enfrente. Si yo tengo la posibilidad hoy en día, si yo tengo, de hecho mañana mismo tengo una audiencia de formalización de acusación, y yo ya sé por dónde viene la cosa. Yo ya sé que mi cliente está complicado. Entonces, ¿para qué voy a forzar el sistema para terminar llegando a un debate en donde la verdad que por la calidad de la exposición, que hoy ya se maneja también acá por del Ministerio Público Fiscal y todo, yo ya sé que es probable que llegue una condena. Entonces, no voy a estirar el proceso. Yo tengo que ser honesta conmigo misma y con mi cliente. Tengo que ser realista. Y esa honestidad con el cliente y conmigo misma me da la posibilidad de que cuando estoy eh, exponiendo durante la audiencia, trato de ser muy directa, voy al hueso. Si yo estoy en una audiencia de medida cautelar, yo lo que estoy hablando es de riesgo. Si yo soy defensora, yo lo que tengo que tratar de mitigar es el riesgo que el Ministerio Público Fiscal está dando cuenta que existe respecto de la persona que yo estoy defendiendo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de dónde estaba, de la prueba, de lo que hizo, de que la doctrina dijo tal cosa y la jurisprudencia en tal caso tal otra? No, yo estoy en este momento con esta persona y la verdad es que, bueno, esta persona ofrece estas garantías, se va a someter a proceso, puede ofrecer una caución. ¿Para qué? Para demostrarles que en el fin del proceso no está libre de culpa y cargo. Es más, quizás la recomendación es ser prácticos y simplificar. Menos es más. Clarísimo, Clarisa. Bueno, acá en el chat llueven las felicitaciones. Hay gente pidiendo otra charla, una sobre prescripción. Acá Omar González pregunta cómo los jueces van a adaptarse al nuevo desafío y si considerás que van a estar dispuestos a ello. Tal vez comparar con cómo sucedió en Mendoza sería un buen parámetro. Bueno, gracias. A ver, si los jueces están dispuestos a eso, creo que habría que preguntárselos a ellos, a ver si tienen mayor o menor predisposición. Sí, les digo que como todos los cambios en la vida, hay resistencias. El año pasado, mientras estuve trabajando con la implementación, en la última jurisdicción que trabajé fue en General Roca y empezamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas al acusatorio en Comodoro Pi con algunos de los jueces de allí. Y yo, por lo menos con los que tuve contacto, los vi muy predispuestos para el cambio. La realidad acá y en otras provincias también en las que he tenido oportunidad de trabajar, como Neuquén y Río Negro, es que por ahí a las personas que llevan mucho más tiempo en ese rol, como jueces del sistema inquisitivo, luego mixto y ahora el acusatorio, oral y adversarial, les cuesta un poquito más. Cuesta un poquito más entender lo que es una firma digital, cuesta un poquito más de repente entender que hay una persona que te maneja la agenda, eso es un desafío terrible. Cuesta entender que prepararse y formarse como juez para ser capaces de limitar los tiempos destinados para el objeto de esa audiencia en particular sin conculcar el derecho de defensa. Entonces, es muy importante también en ellos que tengan la oportunidad también de formarse y de colaborarse. A mí siempre recomiendo mucho, por lo menos en las charlas que tuve con algunos de los jueces y las juezas, fue júntense con los jueces de las provincias que ya vienen hace rato con esto, porque la verdad es que son ellos los que les van a dar mucha información y sobre todo van a poder hacer lo que se llama en gestión prevención de riesgos. Yo les puedo asegurar que al menos del contacto que yo he tenido con los países vecinos en donde he tenido oportunidad de ir a capacitar y que ellos también me han formado a mí
Chile, Bolivia, Colombia, han ido atravesando las mismas problemáticas. Es impresionante, pero van sucediendo más o menos las mismas cosas. Crece, crece, crece el sistema, en un momento aparece una meseta, en la meseta empiezan a aparecer los mismos problemas, sobre todo el cuello de botella que se produce en la audiencia de etapa intermedia. Más o menos van pasando las mismas cosas, entonces eh, por ahí siempre la recomendación es como, bueno, preguntemos mucho, charlemos mucho con las personas que ya han estado en esta, porque nos van a poder comentar qué es lo que sucedió y cómo podemos hacer para adelantarnos a ese riesgo. Clarísimo, Clarisa. Bueno, para contestar algunas de las preguntas que veo acá en el chat, y un aviso parroquial, los certificados pueden entrar en el link que les acabamos de compartir. Va a haber un enlace de Google Docs, ahí ponen sus datos y pueden descargar los certificados. Para quien preguntaba si la charla está grabada, sí está grabada y lo subimos al canal de YouTube del instituto. Y bueno, un poco conectando con lo que decía recién Clarisa, les voy a presentar al segundo de nuestros expositores, que es una persona que trabajó muchos años como funcionario judicial en la Justicia Nacional, trabajando en un código netamente inquisitivo mixto, que luego pasó a trabajar en la justicia de la ciudad, donde se desempeña como fiscal. Eh, Estoy hablando del doctor Hernán Biglino, que es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, es doctorado en Ciencias Penales de la Universidad de El Salvador, y hoy nos va a hablar sobre el sistema acusatorio como aquel necesario para la real y efectiva imparcialidad judicial. Así que, Hernán, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, muchas gracias, Lucio, por la introducción. Buenas tardes para todos y todas. Primero agradecer a las autoridades de ITEPSUR por haberme invitado y felicitar a Clarisa porque la verdad que fue muy al hueso sobre el tema del acusatorio, excelentemente resumido. Así que bueno, en algunas cosas quizás voy a andar por los mismos caminos que ella, pero intentaré para no aburrir agregarle algo. Como dijo Lucio, ustedes podrán ver que yo tengo aproximadamente 25 años de carrera judicial, la mitad de las cuales los pasé en un sistema mixto en la Justicia Nacional de Instrucción. Trabajé en juzgado, trabajé en fiscalía, todo Nacional de Instrucción bajo un código mixto, y luego pasé a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires bajo un sistema netamente acusatorio adversarial como el que describió Clarisa en su exposición. Y sentado ello, yo lo que quiero decir a modo de introducción es que este Código Procesal Penal Federal, que es un código, desde ya les adelanto y después voy a justificar por qué es excelente, excelente comparando lo que nos pasó en la ciudad de Buenos Aires con el código nuestro, que por algunas omisiones o falta de claridad nos llevó luego discusiones jurisprudenciales de 5 o 10 años sobre extremos fundamentales de litigio. Este código lo prevé, luego voy a hablar un poquito más pormenorizadamente, pero además, más allá de ser un código excelente, el gran desafío del Código Procesal Penal Federal a implementarse ahora en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para el Fuero Federal y Penal Económico es que viene a ser sucesor de un código mixto. Y este es el gran desafío que van a tener que abordar los operadores de este código, porque son los operadores que, como yo lo fui en un momento, vienen formados en un código procesal mixto, con bastantes características inquisitivas. El traspaso del operador a este nuevo código es el verdadero desafío de este código. Es decir, estar completo y estar sólido para convencer al operador que trabajaba con otro código de los nuevos paradigmas de este código. Y estos nuevos paradigmas del Código Procesal Penal Federal se ven en los roles que van a pasar a desempeñar cada uno de las partes o de los operadores del proceso penal. Porque es un rol que ellos van a tener que iniciar en reemplazo de un rol que ya venían realizando.
no son gente que van a nacer en el Código Procesal Penal Acusatorio Federal. Y por esta razón, el gran desafío es el cambio de características de roles de los operadores que tienen que actuar. Y entonces me voy a centrar en la exposición en cuáles son estos desafíos y cambios de cada uno de los roles que van a empezar a jugar en el Código Procesal Penal Acusatorio. Específicamente, voy a iniciar por el juez, porque creo que es el que tiene mayores cuestiones que asimilar en este nuevo rol y en el cambio de paradigma que viene a ejercer. Luego voy a pasar al fiscal, a la defensa y a la querella. Y el primer paradigma que tiene que cambiar el juez en el Código Procesal Penal Federal, adversarial y acusatorio, es que viene de un código mixto en el cual la función de investigación y de decisión se superponen. Es decir, vamos a tener un montón de jueces que, al ejercer en un código mixto, vienen acostumbrados a ejercer la función investigativa de la mano de la función decisiva. El Código Procesal Penal Federal, específicamente en el artículo 9, separa esta función del juez y lo dice específicamente. El juez no puede asumir funciones investigativas ni puede llevar a cabo actos que constituyan un impulso de la acción penal. ¿Por qué? Porque estas facultades quedan en poder exclusivo del Ministerio Público Fiscal. Y esto, que parece ser la introducción de página 1 de un libro de acusatorio, tiene consecuencias muy profundas en la administración de justicia. Se los digo porque yo no soy un fanático del acusatorio, porque venía del mixto y pensaba que era hermoso el mixto. Yo soy un colonizado del acusatorio. Me di cuenta trabajando lo necesario que es un acusatorio para administrar de forma debida la justicia penal. ¿Y por qué lo digo? Clarisa habló de la teoría del caso. Y si bien esto no es específicamente teoría del caso, lo cierto es cuando vos tenés una persona, juez, que asume facultades investigativas, se contamina de esas funciones investigativas. ¿Y por qué se contamina? Porque las pruebas que él va decidiendo responden a un proceso interno intelectual del juez que tiene que ver con que él se formó una teoría del caso y por eso ordena las medidas de prueba que ordena. Pero lo curioso es que luego de que las ordena, decide en base a las medidas que él mismo ordenó. Esto pasaba en el sistema mixto. Entonces, quien se forma una teoría del caso, lleva a cabo medidas investigativas para luego decidir sobre las mismas, más que un juez, es una parte. Entonces, por supuesto que esto no viene a querer despreciar el sistema mixto en el cual trabajé muchos años, pero debo decirlo con total sinceridad. En el sistema mixto, juez que investiga es juez que se forma una teoría del caso, juez que ve limitada la imparcialidad de decisión. Ese es el primer paradigma que el juez va a necesitar en este nuevo proceso acusatorio. Saber que va a tener que dejar en manos del fiscal la función investigativa y saber que las medidas de investigación le son ajenas y que no va a poder, bajo el ropaje de yo para decidir la controversia que me trae el fiscal y la defensa, necesito conocer mejor el caso. No va a poder, porque el límite que le pone el código es: la decisión va a ser en base a la función investigativa que cada una de las partes le traiga a la audiencia oral que se va a celebrar y se va a litigar. Eso es el primer cambio de paradigma primordial que los jueces van a tener que afrontar con este Código Procesal Penal Federal. También, y como lo dijo Clarisa, hay que cambiar el chip sobre que no buscamos más la verdad real para descubrir en el juicio penal o en el proceso penal, sino que lo que buscamos es una solución del conflicto. Y acá surge un tema que lo veo controvertido en el código, que lo voy a poner encima de la mesa, que es lo siguiente: la solución del conflicto. La medida de solución de conflicto adecuada para un caso, en un sistema adversarial y acusatorio, ¿a quién corresponde?
Yo personalmente, y no es porque ejerza ese rol, creo que corresponde al fiscal, en negociación con la contraparte, y ahí ver a través de los métodos alternativos de solución del conflicto, ya sea una mediación, una autocomposición o una reparación integral, lograr solucionar el conflicto sin importar si ese conflicto ameritaba una pena, porque la solución temprana entre las partes es lo único que al fiscal le debe importar. Lo cierto es que el código lo deja en claro y dice que lo que hay que buscar es la solución del conflicto, pero en el artículo 22 tiene una frase que yo creo que va a generar confusión y la traigo acá para que la veamos. En el artículo 22, cuando habla de que el fin de la investigación penal preparatoria o del proceso penal en general, mejor dicho, es la solución del conflicto entre partes, dice: el juez y el fiscal buscarán resolver el conflicto. Yo creo que acá le estamos dando una llave al juez para arrogarse funciones de intervenir en la medida de solución del conflicto. Esto puede traer algún tema de restricción en el ejercicio pleno del adversarial. Veremos cómo se da en la práctica. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos 5 años de litigio sobre quién era el que podía iniciar un proceso de mediación, decidir las condiciones de ese proceso de mediación y cerrar la causa por el resultado de ese proceso de mediación. 5 años diciendo si el fiscal era quien tenía a exclusivo cargo dicha proposición de método de solución, o el juez podía de oficio abrir por fuera de la voluntad fiscal ese proceso de mediación. 5 o 6 años para llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde hoy quedó claro, en múltiples fallos que son de la jurisdicción mía, y acá veo que es algo muy, muy federal, por lo cual no voy a entrar en fallos que son de exclusiva jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pero el Tribunal Superior de Justicia, desde el año 2020, no tiene fisuras en decir que la función de los jueces no es propiciar métodos de solución alternativa de conflicto de oficio por fuera de la voluntad fiscal. El método de solución alternativa del conflicto lo propone el fiscal y es el que pone la medida del método alternativo. La facultad judicial para intervenir en este tipo de acuerdos es únicamente a los fines de controlar si el dictamen fiscal al respecto es lógico y es razonado. Le impide al juez formular apreciaciones sobre si comparte los fundamentos de ese acuerdo, no los comparte y le impide, al no compartirlos, de oficio reformularlo. Esto creo que es importante. A la Ciudad de Buenos Aires le costó años de litigio llegar a esta conclusión, y el artículo 22 en este punto no terminó de ser del todo claro. Otro tema que es un cambio de paradigma importante con el Código Procesal Penal Federal es la desaparición de la causa. La causa judicial, el expediente judicial, al cual venimos acostumbrados en los procesos mixtos, donde todo está numerado del 1 al 200, y entonces el juez va a poder arrimarse a lo escrito y a formarse su criterio en base a un montón de actuaciones concatenadas que se van formalizando, se acaba. El Código Procesal Penal Federal específicamente prevé que el desarrollo de la investigación penal preparatoria se sustancia en el marco de un legajo de investigación que es privado y que es un legajo de investigación que está en poder del Ministerio Público Fiscal. Y específicamente el artículo 230 del Código dice algo que también en la Ciudad de Buenos Aires nos costó entre 5 y 10 años de litigio, que es que el legajo de investigación pertenece en forma exclusiva al fiscal y el juez de garantías no puede consultarlo, sino es cuando la parte le lleva lo que necesita del legajo de investigación para dirimir una controversia suscitada. Es decir, el juez va a tener que entender por este mandato
que el legajo de investigación es propio del fiscal, que se complementa con medidas de prueba que pueda arrimar la querella, y que la defensa puede incorporar por su lado prueba autónoma a ese legajo de investigación o puede formar su propio legajo y luego utilizarlo con el cuentagotas que haga su estrategia del caso. Y esto también es muy importante que lo prevé el código, porque en la ciudad de Buenos Aires tuvimos 5 años donde los jueces a los fiscales nos decían: todo muy lindo que vamos a hacer una audiencia de nulidad, mandame el legajo. No te voy a mandar el legajo. Vamos a ir a la audiencia de nulidad, donde se posibilita la producción de prueba específica para la nulidad que estamos sustanciando. Yo voy a llevar la mía, la defensa llevará la suya, y usted, señor juez, va a mirar eso y va a decidir. No puedo decidir si no había el legajo completo. Y esto fue una discusión que se fue también dando en la jurisprudencia de la ciudad, que terminó con fallo del Tribunal Superior diciendo que el legajo de investigación es privado del fiscal y el juez va a conocer y decidir en base al pedazo del legajo de investigación que las partes le sometan a su conocimiento. Y esto, que además permite que el proceso sea realmente adversarial y no que tengamos un papá juez que quiere ver si las partes estamos diciéndole bien lo que llevamos o nos estamos olvidando algo. Además de eso, que no es grave, porque si fuera un contralor para mejor administración no habría ningún inconveniente, lo que hace también es impedir la contaminación del juez al tener contacto directo sobre un legajo completo. Y esto no se ve tanto en la investigación penal preparatoria, pero sí se va a ver mucho en la etapa de juicio. El Código Procesal Penal Federal específicamente plantea que una vez que se cierra la investigación preparatoria con el correspondiente requerimiento de juicio fiscal, que luego voy a hablar las características porque ha cambiado mucho respecto al inquisitivo, una vez cerrada la etapa de investigación con el requerimiento fiscal, se celebra la etapa intermedia, que Clarisa dijo importantísima, pero lo habló mucho ella y no me voy a detener tanto en eso. Luego a juicio, lo prevé el código, no se va a elevar ninguna actuación escrita. El juez de juicio se va a sentar a abrir un debate oral y público, teniendo en su escritorio un papel en blanco y un lápiz. Y esto es fundamental, porque venimos de un proceso mixto donde el juez de juicio se sentaba al juicio con la causa escrita completa al lado del escritorio. Y quien ha trabajado en juicios orales en el ámbito nacional sabe que nunca termina sabiendo si el juez de juicio en el ámbito nacional resolvía por lo que escuchó o por lo que leyó en la causa escrita. Y esa contaminación cruzada entre lo que escuchás y lo que lees termina generando una decisión que no termina siendo la que refleja el resultado del juicio. Más aún, el proceso mixto nacional preveía algo en la etapa de juicio que se llama instrucción suplementaria, que no es otra cosa que la posibilidad del juez de juicio de asumir funciones investigativas para mejorar la prueba que no le gustó que vino hecha de la investigación de primera instancia. Y en esa investigación suplementaria, vamos de vuelta a lo que dije en un principio. Tenemos un juez de juicio que se formó una teoría del caso, que hizo instrucción suplementaria para mejorar la teoría que ya se metió en la cabeza, y luego pretende sentarse en un debate oral y público a fallar con toda la instrucción escrita suplementaria que hizo, más la instrucción que le hizo el juez de primera instancia, y con todo eso sentarse y decir: no, ahora voy a hacer un juicio totalmente imparcial y oral. Era utópico. Yo esto ahora lo digo como si estuviera colonizándolo a ustedes en el acusatorio. Me costó mucho tiempo verlo, pero es así. Y este código es tan, pero tan insistidor en el tema que el 230 no, cuando habla del cierre de la etapa de investigación, no solo prevé que el juez de juicio no va a tener ningún papel vinculado al legajo de investigación, sino que prevé que ni siquiera va a tener el acta de audiencia de etapa intermedia, porque
En la Ciudad de Buenos Aires ese acta sí la tiene el juez de juicio. Es tan celoso con el tema de la no contaminación del juez de juicio en base a pruebas escritas del legajo de investigación, que el artículo del Código Procesal Penal Federal estipula específicamente que el acta de admisibilidad de prueba va a quedar en poder de la oficina administrativa, quien le va a transmitir al juez de juicio de forma objetiva las pruebas que están admitidas, pero no más que eso. Y esa es la única guía que el juez de juicio va a tener. Creo que es acá y en estas cosas que me detuve donde yo veo el verdadero desafío del cambio y de la implementación del Código Procesal Federal. Tengo y soy optimista, porque yo todavía estoy vinculado al Fuero Nacional, de que hace años que si bien está el código mixto en el Fuero Nacional, los nuevos operadores tienen mentalidad acusatoria. Y lo veo en un montón de cuestiones, en jueces que ya delegan la totalidad de la investigación porque consideran que ellos no la pueden asumir por más que el código se los prevé, jueces que solo hacen control de lógica y razonabilidad de los dictámenes fiscales sin entrar en discusiones sobre el mérito. Lo veo mucho y entonces me parece que el pronóstico es auspicioso, pero no es la totalidad. Entonces creo que el gran desafío de implementación de este código en materia de rol del juez es la no asunción de funciones investigativas y la no contaminación con la prueba escrita y resolver en base a lo que le lleva a la parte en una audiencia de litigio oral. Cerrado el tema del juez, quiero pasar a cuál es el desafío del fiscal, porque mucho se habla de que este nuevo código acusatorio le da la manija al fiscal y que el fiscal es el nuevo protagonista. Y en parte es cierto, pero hay una faltante que yo veo todavía que no es culpa del código porque el código no puede abordar esta temática, que es la siguiente. El sistema mixto que está en el ámbito nacional y federal tiene una distribución de fiscales donde hay una separación entre el fiscal de primera instancia de investigación y el fiscal de juicio. Son dos personas distintas. La primera actúa desde el inicio de la causa hasta el requerimiento de juicio. La segunda actúa en la etapa de juicio donde se hace la admisión de prueba y se celebra el debate oral. Son fiscales distintos. Si el nuevo Código Procesal Penal Federal quiere ser un código rápido, moderno, con solución del conflicto temprano, sin extender las litigaciones más allá de lo debido, necesariamente el Procurador General de la Nación va a tener que cambiar esa organización de los fiscales y va a tener que decir que el mismo fiscal que inicia la investigación es el que termina haciendo el juicio al final de la película. Porque si vamos a cambiar al fiscal de investigación y vamos a poner otro en el juicio, no va a haber un fiscal que tenga una visión completa de su teoría del caso y sea capaz de determinar las falencias y debilidades de su futura acusación y en base a esas falencias ser realista, como dijo Clarisa, bajar la pretensión y arreglar tempranamente el caso de la forma más conveniente para el conflicto. Si vamos a dejar dos fiscales distintos en la misma investigación, va a seguir la frase famosa del Fuero Nacional y Federal. Cerrar la investigación, clavar el requerimiento y que se arregle el de arriba. Esto lo vengo escuchando desde que entré al Fuero Nacional hace 25 años y me consta por mi esposa que sigue ahí, que es la misma frase que se sigue haciendo en el ámbito nacional. Che, ¿qué hacemos con esto? No, tenemos poco, nada, no tiene éxito a futuro. Yo, argentino, clavarle un requerimiento y que se arregle el de arriba. Porque claro, no voy a ser yo el que vaya al juicio oral a perderlo. ¿Y por qué voy a asumir una solución temprana en etapa investigativa que a mí me va a llevar trabajo, responsabilidad, porque hay que sentarse con una parte contraria y decir, ¿cómo arreglamos esto? ¿Vamos con una buena mediación? ¿Hacemos una suspensión de proceso a prueba? ¿Hacemos un abreviado con cambio de calificación porque esta calificación la tengo débil y prefiero no arriesgarla y lo solucionamos? Quien pueda hacer eso y asumir tremenda responsabilidad necesariamente es un fiscal
que sabe que va a tener que ir a sostener la acusación en un juicio. Si vamos a cambiar la figurita, cada uno va a pasar la pelota al campo de tenis del otro y no va a tomar el conflicto en forma temprana, definitiva y efectiva. Con lo cual, si no vamos a acompañar el Código Procesal Acusatorio Federal con un cambio de organigrama del Ministerio Público Fiscal Nacional, está condenado a gran parte del fracaso. Por otro lado, me gustaría hablar de otra solución que ha costado en la ciudad también entenderlo, pero que es una solución estrella para el fiscal, y es una solución estrella porque permite dosificar esa intervención fiscal y llevar de forma sana y completa las investigaciones que ameritan, que tienen un problema grave actual de conflicto y que entonces amerita ocuparse de esa investigación. Todos sabemos que los recursos humanos en materia de empleados judiciales son escasos. Y entonces es deber del fiscal en un proceso acusatorio centrarse en los conflictos que tienen relevancia, que tienen actualidad y que generan conmoción en las relaciones interpersonales o en el orden público. Por el contrario, va a tener que despreciar conflictos que no reúnen estas características. Y esto, que parece fácil, no es fácil, porque de lo que estoy hablando es de que el fiscal va a tener que usar de forma responsable pero efectiva la desestimación de casos por principio de oportunidad o persecución injustificada del delito. ¿Y esto por qué es difícil? Porque alguien que viene de un sistema inquisitivo y encima fiscal del sistema inquisitivo, le va a costar entender que va a haber un caso que es típico, que es antijurídico y que es culpable y que tiene prueba encima, pero que no lo voy a llevar adelante porque no tiene actualidad, no tiene y no supera el umbral de justificación para emprender la persecución. Y lo va a tener que hacer con responsabilidad, pero lo va a tener que usar. Porque esa es una válvula de dosificación que permite una acusación sana en donde corresponda, efectiva y rápida, porque si no va a tener un número de casos para gestionar que se le va a ir en las injustificadas la energía de las importantes. Con lo cual va a tener que entender, y tiene que haber instrucciones del Procurador General vinculadas a los límites y formas de ejercer este principio de oportunidad de investigación. Cuesta mucho, y a mí me costó mucho, archivar investigaciones típicas con prueba, pero empecé a entender que había que hacerlo, que muchas veces era lo más adecuado y que esa dosificación hace la efectividad de los casos más graves. Por último, me quiero referir a el tema del requerimiento de juicio. Bueno, antes de terminar y de empezar eso, quiero hacer algo más porque me acordé de una afirmación que dijo Clarisa sobre seamos sinceros de lo que tenemos y hasta dónde puede dar, y no nos mintamos con un cuento que no vamos a poder probar. Y esto tiene que ver con algo que me gustaría decir y así paso después a lo último del fiscal. Cuando nosotros en el sistema acusatorio asumimos la función de fiscal y entonces tomamos la postura de nada es injustificado, todo es un caso para litigar y todo lo voy a llevar para arriba, tiene un problema. Dos, primero, colapsás el sistema. Segundo, y es algo que en un proceso de litigación oral y adversarial es muy importante, perdés credibilidad como fiscal. Si vos sentás a un juez a litigar cualquier tipo de caso, perdés credibilidad. Y el juez ya no confía si lo que vos le llevás es un caso serio o lo que vos le llevás es un caso injustificado. El fiscal en esta dosificación de acusaciones que tiene que llevar a un juez se juega la credibilidad, y la credibilidad, como dijo Clarisa, en un ámbito adversarial con un juez al cual tenés que litigar de forma oral y cara a cara y con inmediatez es fundamental. Ahora sí,
voy a lo último del fiscal, que tiene que ver con el requerimiento de juicio que cierra la investigación. Acá también hay un cambio de eje sobre la pieza de formalización de la acusación, que es el requerimiento fiscal de juicio. Es cuando el fiscal, en el inquisitivo era igual, es cuando el fiscal dice, tengo un caso para ir a juicio, lo formalizo en un papel, he hecho calificación, fundamentación, y ahora vamos a ver qué es lo que cambia. Esta pieza, que es la formalización de la acusación del fiscal para pasar a la etapa intermedia, luego sorteada de ella a la etapa de juicio, tiene un cambio de importancia. Y esto también va a ser motivo de práctica y asimilación por los operadores del sistema mixto. El requerimiento fiscal de juicio en el sistema mixto es una pieza que se limitaba a la calificación legal, el hecho descripto y la prueba descripta parecida a como la había puesto el juez en el procesamiento previo. Es una copia del procesamiento parecida, donde el fuerte de ese requerimiento era la alegación sobre la prueba, cómo lo probé, los testigos que son contestes, la prueba pericial que me dio positivo y demás, y esa era la pieza que se llama requerimiento de juicio en el proceso mixto. El nuevo proceso acusatorio del Código Procesal Penal Federal nos trae un requerimiento de juicio mejorado. ¿Por qué? Porque prevé que debe contener lo mismo que el requerimiento de juicio mixto, pero le agrega algo que es el kit fundamental de la preparación de la acusación, y es el ofrecimiento de prueba. El ofrecimiento de prueba que no estaba en el requerimiento de juicio en el sistema mixto pasa a estarlo en el nuevo código. Y este ofrecimiento de prueba, se los digo yo que me gastaba escribiendo la fundamentación en mi requerimiento 7 horas y después me gastaba media hora en el ofrecimiento de prueba, ahora lo di vuelta. Escribo 7 minutos en la fundamentación y 8 horas el ofrecimiento de prueba, porque ese ofrecimiento de prueba es el kit del éxito de la acusación. Lo que no pongas ahí de la forma en la cual lo querés introducir no va a ser receptado en la etapa intermedia y no va a poder ser subsanado en la etapa de juicio. Prueba que no es ofrecida de debida forma en el requerimiento fiscal de juicio es prueba que no entra al juicio. Y los fiscales van a tener que entender que en eso se les va a ir el éxito de la investigación. También agrega de forma muy novedosa, cosa que el código que yo manejo de la ciudad de Buenos Aires no lo hace, agrega que tiene que contener ya un pedido anticipado de pena en miras del futuro juicio oral y público. Para terminar, voy a hacer algunas reflexiones sobre las terceras patas del proceso penal y de los roles que va a tener que asumir en el Código Procesal Penal Federal. Y son la defensa y la querella. La defensa y la querella van a tener que asumir un cambio en cuanto a que ya no van a poder estar ante una actitud pasiva de sentarse al lado del fiscal y esperar que el fiscal me lleve algo para adelante y yo irme quejando o planteando cosas exclusivamente en base a lo que el fiscal vaya avanzando. En un sistema adversarial, la defensa y la querella van a tener que entender, y se los dice el propio Código Federal, que van a tener poder de prueba autónoma, que pueden formar su legajo autónomo y que en eso también se va el éxito de una defensa. Porque los fiscales investigamos en base generalmente a las agencias del Estado, la policía. Y entonces, muchas veces, tenemos el conocimiento del caso que nos traen las agencias estatales. Y es deber de la defensa, a través de su prueba autónoma, si es que lo hay, buscar la verdadera prueba autónoma de descargo que las agencias estatales nunca le van a llevar al fiscal, que son las pruebas de descargo que la Agencia Estatal de Investigación no encuentra o no quiere encontrar. Y las va a tener que encontrar la defensa para llevarlas en su legajo de prueba autónoma y hacérsela ver al fiscal para contrarrestar el legajo de investigación propio del acusador público.
En esto, si bien es muy difícil de aplicar para las defensas particulares, en la ciudad de Buenos Aires, la defensa oficial pública, que tiene funcionarios de gran renombre, ha creado una policía propia de la defensa. Tienen gente de campo que va por encima de la policía de la ciudad a buscar la propia prueba autónoma de descargo. Y les digo una cosa, perdí más de un caso por prueba autónoma de la defensa. Porque conoce lo que le puede aportar el imputado, y el imputado puede dar letra de realización de prueba autónoma. Entonces la defensa va a tener que entender que va a tener que tener un rol más activo en este proceso adversarial, porque como lo dice la definición, es un proceso de igualdad de armas. Y ya no vas corriendo atrás del carro del fiscal. Subite a tu propio carro y hacelo. Entiendo que algunos me pueden decir, ¿y cómo hace un abogado con un estudio jurídico chiquito para poderse poner a la misma altura que el fiscal que tiene todo el aparato estatal encima? Bueno, está el auxilio judicial. Con que la defensa tenga el dato, no hace falta que tenga poder de producción propia. Un estudio jurídico chico no lo va a tener, pero puede pedir auxilio judicial a los fines de la concreción de la prueba de descargo. Y eso creo que es importante a los fines también del éxito de la defensa. La querella es un poco lo mismo, tendrá que entender que si bien las pruebas autónomas van incorporadas el legajo del fiscal como legajo único de acusación mixta, hay intereses individuales que ellos van a querer representar, que quizás no son los mismos del acusador público, y que si los quiere representar, va a tener que evaluar qué prueba autónoma en pos de sus intereses va a tener que producir, y en base a eso, o concretarlo o pedir el auxilio judicial para ello. Bueno, con esto creo que intenté abordar los desafíos de cada uno de los operadores que van a tener que actuar en esta nueva forma de investigar, de acusar y de juzgar, y de a poquito intentar irse sacando de encima los paradigmas y los conceptos que vienen del Código Procesal Mixto vigente hasta la actualidad. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Hernán. Qué interesante tu exposición y qué valioso es contar con toda tu experiencia en la litigación adversarial de la ciudad. Y relacionado con esto que también explicabas de la importancia del ofrecimiento de la prueba en el requerimiento de juicio, acá en el chat están preguntando, teniendo en cuenta que para el debate no se puede llevar nada por escrito. ¿Cómo se hace para producir prueba en ese ámbito cuando se trata de documentos contables, expedientes de licitaciones con sus respectivos pasos, o etapas regidas por el derecho administrativo, resúmenes de cuenta, etcétera? Sí, bueno, sobre lo interesante de la exposición, ¿qué va a decir el doctor, que es el secretario de la Fiscalía que trabajo? Pero bueno, te agradezco muchísimo. No me Eh, ves. no, sé que sos sincero. Bueno, no. El Código Procesal Federal contempla la forma de introducción de prueba similar al Código de la Ciudad de Buenos Aires. La introducción de prueba escrita, por regla general, te va a requerir que lleves a debate a la persona que confeccionó esa prueba escrita, y la vas a tener que introducir de la mano de ese testigo. No la vas a poder introducir por simple exhibición. La única posibilidad de introducir prueba escrita por simple exhibición sin necesidad de un testigo que te lo introduzca va a ser el acuerdo probatorio con la contraparte. Por supuesto que este acuerdo probatorio con la contraparte es parte de lo que se discute en la etapa intermedia, y los jueces tienden a tomar como función, y es muy sano, propiciar acuerdos probatorios cuando no tiene sentido sobrecargar el juicio con testigos de más. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés 100 expedientes administrativos de licitaciones y vas a llevar a 80 tipos que te dicen, sí, este expediente lo mandé yo y lo labré yo, no tiene mucho sentido, y se va a propiciar un acuerdo probatorio para introducirlo por lectura. Pero es deber del fiscal llevar ya en su cabeza qué acuerdos probatorios quiere propiciar en esa etapa intermedia para ahorrarse los testigos posteriormente en el juicio. En caso de controversia, en el fuero de la ciudad tenés jueces que te dicen,
intentan que la contraparte entienda que hay que hacer un acuerdo probatorio. Si no lo hace, consideran que ellos no pueden darlo por saldado y te mandan introducirlo con el correspondiente testigo. Hay otros jueces, por el contrario, que si la razonabilidad de la oposición de la contraparte no los convence, es decir, es caprichoso, si la defensa dice, no, quiero que vaya el tipo que le devuelve el expediente, ¿para qué lo quiere? Quiero que vaya porque lo quiero tener, y no explica debidamente las razones, hay muchos jueces en el foro donde yo trabajo que directamente disponen de oficio el acuerdo probatorio, eximen al fiscal de llevar al testigo y dejan asentado en el acta de etapa intermedia que el documento va a entrar directamente por exhibición. Clarísimo. Entonces, o sea, o hay un acuerdo probatorio o se lleva a la persona que hizo el expediente o alguien para que introduzca de manera oral lo que dijo, lo que antes se introducía de manera escrita. ¿Puedo Sí, sumar Acá, algo, exactamente. Lucio? ¿Puedo sumar algo, sí, Clarisa. Hernán? Es súper importante que los litigantes, voy a ser muy insistente con el tema de capacitación, en ese punto en concreto, las facultades que vayamos adquiriendo para hacer interrogatorio y contrainterrogatorio son claves, porque no es lo mismo preguntarle a un testigo experto, preguntarle a un testigo lego, preguntarle a un perito, no es lo mismo, no son las mismas preguntas que se hacen, ni, ni su acreditación o desacreditación en el caso de que sea perito. Entonces es muy importante también cómo vamos a formular esas preguntas y cómo vamos a luego hacer el contrainterrogatorio luego de que la primera parte ya se produjo. Así que esa es otra parte de la teoría del caso, que si encuentran capacitaciones, formaciones sobre eso, agarren viaje. Qué Estoy viendo difícil acá contra el una lugar de un pregunta perito. Estoy viendo acá una pregunta interesante de uno de los participantes sobre qué pasa con prueba que al vencimiento de la investigación no se pudo producir y está pendiente de producción si puede ser ofrecida a futuro. Bueno, donde yo trabajo, si vos explicás qué prueba tenés pendiente de producción, explicás su procedencia y te comprometés a compartir el resultado con debido tiempo previo al inicio del debate, se admite prueba futura. Es decir, tenés que individualizarla bien en la audiencia de admisibilidad de prueba. Voy a hacer acá mencionar el peritaje de droga, que calculo que lo hace por las demoras que tienen los peritajes de estupefacientes completos, no el test orientativo, sino el peritaje completo. Por supuesto, en estos casos donde yo trabajo, uno ofrece a futuro el peritaje completo de la sustancia estupefaciente y se compromete a transmitir el resultado a la contraparte previo al juicio. Así que sí, es válido. Después hay otra pregunta vinculada a qué difícil llevar a cabo o algo así, quise entender, si la persona que está acá lo quiere hablar, lo aclaramos, qué difícil para causas grandes. Este nuevo código me menciona un poco la causa Nisman y demás. Yo creo que no creo que el Código Procesal Federal o cualquier código adversarial tenga inconvenientes de abordar causas grandes. Yo creo que es un código al revés, que te permite no detenerte tanto en lo sacramental y avanzar de una forma más informal hacia el núcleo de la cuestión. Después los desafíos de las causas grandes los vas a tener siempre, tengas el código que tengas, pero no sé si hay alguna duda en particular. Quien hizo la pregunta, si quiere hablarlo, lo escucho. Eh, pero bueno, no veo que haya una limitación en eso. También había una pregunta importante sobre los límites que se pone a la investigación fiscal. Alguien preguntaba, le preguntó a Clarisa en realidad, y creo que quedó perdido en el tintero. Le preguntaba sobre si el Código Procesal fija términos para términos, valga la redundancia, para finalizar la investigación preparatoria. Sí, fija término para la etapa preparatoria y fija término para una vez que se formaliza la acusación presentar el requerimiento. Creo que son 90 prorrogadas por 90 y también prevé prórrogas extraordinarias conforme a la complejidad del asunto que llegan hasta los 3 años. Yo creo que en causas complejas se va a quedar corto, pero lo que me quiero adelantar en esto es algo que ya pasó en la ciudad de Buenos Aires y que creo que va a terminar pasando con el Código Procesal Penal Federal. El Código Procesal Federal lo pone
como un plazo orientativo, un plazo ordenatorio y no perentorio. De hecho, el código no prevé consecuencia ante el vencimiento de esos plazos de investigación a cargo del fiscal, y lo que dice es que será evaluada el desempeño del magistrado a nivel, si se quiere, interno, pero no prevé una consecuencia procesal por el vencimiento del plazo. Esto lo que te quiere decir es que no vas a poder cerrar un caso complejo por simple vencimiento del plazo reglamentario. En la ciudad de Buenos Aires, en la actualidad es unánime la jurisprudencia. Tenemos también plazos para cerrar la investigación, igual que el Código Procesal Federal, y es unánime la jurisprudencia. Ya no hay fisuras en ese aspecto de que el vencimiento de ese plazo no genera consecuencia de imposibilidad de proseguir adelante con la pesquisa. Y lo que dice la jurisprudencia en el fuero de la Ciudad de Buenos Aires, y me animo a decir que lo va a terminar diciendo en el ámbito federal, lo que vos tenés que evaluar para ver si pasó algo malo en la demora investigativa y en el vencimiento de ese plazo procesal es si hubo una actividad investigativa dolosa, cansina y negligente que haya violado la garantía del plazo razonable de los tratados internacionales. Mientras vos no encuentres una violación de la garantía de plazo razonable, dudo que un juez te aplique esos plazos a los fines del cierre de la investigación. Saben que acá había quedado una pregunta más en el tintero para ambos expositores, me parece muy interesante, sobre si la aplicación del criterio de oportunidad por parte del fiscal ha tenido alguna limitación en bueno, tanto en la justicia de Mendoza o en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si ha habido algún pronunciamiento jurisprudencial respecto de la aplicación del criterio de oportunidad. No sé si Clarisa quiere responder. Yo lo que te puedo decir, y entienda dónde vas, si no, pareciera que tiene poco control, ¿no? El uso de esa herramienta. Lo que te quiero adelantar que en la ciudad de Buenos Aires el uso del principio de oportunidad no tiene límites, no, no tiene revisiones automáticas, sino que lo que tiene es un pedido de revisión a cargo de la víctima, es decir, yo notifico a la víctima sobre el archivo por proceso injustificado y la víctima me puede pedir la revisión y yo le elevo al fiscal de cámara para su convalidación o su revocación y reapertura de la investigación. Lo que pasa es que lo que vos decís es muy interesante, lo que preguntó el participante, y pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy, además de fiscal ordinario, soy fiscal especializado en delitos cometidos por funcionario público. Tengo esa especialidad, funcionario público local, lógico, ¿no? Y en esa especialidad no tengo víctima, generalmente. Y yo no tengo un criterio general de actuación que me revise a mí los archivos o la disponibilidad de la acción en causa contra funcionarios. Imagínense el cagazo que tengo. O sea, no es fácil tener en tu cabeza eso con un simple archivo y una firma. El Código Procesal Penal Federal tuvo algo muy piola, que es que cuando puso y previó la aplicación del principio de oportunidad a cargo del fiscal, puso específicamente que en los casos que no tiene víctima, el fiscal que aplica el principio de oportunidad debe elevar de forma automática el caso de fiscal de cámara para su revisión. Es decir, prevé una revisión automática para casos sin víctima. Y ahí vas a tener el doble conforme en materia, no es el doble conforme técnico porque no somos jueces, es el doble conforme, si se quiere, en la práctica para el cierre de una investigación por uso del principio de oportunidad. Por mi parte, y por ahí sí también responde la consulta, en el caso de Mendoza particularmente, hubieron algunas restricciones vinculadas a casos de violencia de género que ahora se han alivianado bastante. En este caso, acá en Mendoza, quien dirige la política criminal es el procurador, por lo tanto, con distintas resoluciones van regulando otras aristas vinculadas al proceso adversarial, acusatorio y oral que hace a el Ministerio Público Fiscal y a la actuación de los fiscales y de los ayudantes fiscales. Pero bueno, así a modo de resumen, vinculada a esa materia y respecto de la suspensión del juicio a prueba, como también sucedió en muchas otras provincias,
con esta temática en particular. Y después sucede de todo, va pasando de todo. Recientemente acá en Mendoza también un juez no dio su venia para una suspensión de juicio a prueba en donde había acuerdo de las partes, del fiscal y de la defensa. Así que como suceder pasan muchas cosas. La verdad que esto de la oralidad y de lo adversarial sobre todo va dando cuenta de realidades que van haciendo que también las soluciones se vayan dando sobre la marcha. Podría decir que estas son como los dos grandes casos de limitaciones así más fuertes a principios de oportunidad. Solo una cuestión porque veo una pregunta que es recorta de responder. Me pregunta una chica, Macarena, a mí no, a Clarisa también, pero lo contesto porque le acabo de leer. ¿Qué pasa con las causas que están tramitando al momento que el código entra en vigencia? El código entra en vigencia para causas que se inicien a partir de la entrada en vigencia, ¿no? Las Exacto. causas que ya están entradas van a ir a debate con las Entran, reglas. claro, entran en algunas provincias de esa secretaría acá, se llaman todas más o menos parecido, ¿no? En Claro, Neuquén también se llama igual, en Río Negro también se llaman causas radicadas, sirven con las reglas del sistema mixto. Después exactamente. había otra que hacía referencia también acá había al auxilio judicial si queda a criterio del fiscal porque el juez no puede producir pruebas. Claro, este es el gran cambio de rol que hemos comentado con Hernán, del juez de instrucción a pasar a ser fiscal de instrucción. Aquellos que han sido jueces de instrucción tienen que empezar a trabajar con esa cabeza, digamos, en donde ya venían embebidos, eh, podemos decir, de la función de lo que hoy va a ser el fiscal. Así que sí, esa facultad le queda solamente al fiscal y no al juez. Ujú. Bueno, creo que nos encontramos en hora, nos hemos pasado algunos minutos de lo que teníamos programado. Bueno, en primer lugar, agradecerle enormemente a Clarisa y Hernán por las exposiciones y la sabiduría que nos han transmitido. Esperamos volver a contar con ustedes en futuros encuentros. Agradecerles a todos los participantes por las preguntas, por la participación e invitarlos a recordarles en realidad que nos quedan dos encuentros más sobre la implementación del código. El próximo va a ser en el mes de junio, ya vamos a estar difundiendo el flyer, y el siguiente en agosto. Así que, bueno, por mi parte, nada más que muchas gracias, y bueno, espero verlos en el siguiente encuentro. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias, Lucio. Gracias, Gracias, Lucio, por todo. Hernán. Un placer de verlos a todos. Bueno, nos veremos pronto, ojalá. Saludos para todos. Saludos y no se olviden Adiós. de completar el formulario quienes necesiten certificados de asistencia, ¿sí? Bueno, hasta luego, buenas noches. Adiós.